Ya estamos regresando otra vez. ¿Cómo la arreglé? No me recuerdo. Yo les decía que el factor de llenado por defecto, cuando se crea la clave primaria y se crea, pues, bueno, en este caso, cuando se crea, perdón, el índice físico, el fill factor por defecto es el 100%. Nosotros hemos creado un índice físico hace unos momentos, ¿no? Entonces, quiero saber cuál es su factor de llenado. Voy a verificarlo. ¿Cómo? Para eso hay una vista del sistema que se llama sysíndices. Sysíndices, así se llama, sysindexes. Que me da información sobre los índices que se han definido en mi sistema actualmente. Pero me da información demasiado grande y detallada. No tanto para lo que necesito. Si quieren lo hacen. Select asterisco from sysindexes, así se llama. Me da una información demasiado grande de todos los índices que hay, ¿no? Y las características que tienen, ¿no? Cosas demasiado técnicas que ahorita no me van a ayudar en mucho. Yo lo que me importa saber solamente es la propiedad, el nombre de mi índice que se llama pKalumno y cuál es su factor de llenado que es el Orific Factor, es lo que me importa ahorita. Y eso procedente de la tabla, sí índices, pero con un filtro, donde solamente quiero ver lo que respecta a mi índice pKalumno, ¿no? El que yo he creado hace unos momentos, ¿no? El que hemos creado todos, ¿no? Quiero ver información sobre ese índice pKalumno. Nada más, el resto no. ¿Y qué información? Solo el nombre y el factor de llenado, el Orific Factor, ¿no? Entonces lo demás es demasiado técnico, ahorita no me va a ayudar en nada eso, pero esto sí me interesa. Ahí está, miren. ¿Qué me dicen? Que el factor de llenado es cero, cero significa el 100% en realidad. O sea que todas las tablas van a llenar sus páginas de datos al 100% antes que se abra la siguiente página. ¿Mm? Así está por defecto. Y yo quiero alterar que ese fill factor sea, por ejemplo, el 90%, para que me deje un 10% libre, ¿no? Entonces, hay de dos formas, ¿no? Una es borrando el índice, volviéndolo a crear, ¿no? Que es un poco más engorroso, pero yo puedo crear el índice de frente, pero si ya está hecho, profe, ¿cómo que va a salir? Es que yo tengo un recurso. La cláusula withdraw, lo que ya habíamos visto antes, Rare Unit Cluster Index PK1, profe, pues eso ya existe ya. Sobre la tabla del alumno en el campo y del alumno, eso ya existe, pero esta cláusula es la que me ayuda. Withdraw existing significa que en caso que exista, lo borre. With drop existen, con borrado existente, ¿no? Bueno, como dije, pues eso lo hicieron en inglés, ¿no? Así que ese es otro pequeño problemita a veces para entender los comandos, ¿no? Significa que en caso que encuentre el objeto, lo borra y lo crea otra vez. O sea, dos en uno. En lugar de borrar y después crear, no, esto lo borra si es que existe y lo chanca. Y además le estoy dando una característica adicional, coma, fill factor igual 90. Eso es lo que le va a decir ahora. Se crea el índice físico, pero además, por página de datos, me vas a dejar el 90% libre. Entonces, cuando haga esto, si la tabla ya tiene datos, ¿qué va a pasar? Toditas las páginas de datos se van a reordenar y van a comer, a vaciarse en temporales, regresando así como vimos al principio, pero dejando siempre un 10% libre por página hasta la última página. Quiere decir que las páginas van a aumentar un 10% también, por supuesto, pues, ¿no? Va a haber un aumento más del tamaño del No se archivo puede. total de la base de datos, pero la ventaja es que me está dejando por página de datos un factor libre, un 10% libre, para en caso que suceda una inserción no haya problemas, ¿no? Ese es el truco. Pero cuando usted haga esto, bueno, yo lo hago acá, usted lo va a hacer. Seguro que no se va a demorar nada, ¿no? Sí, me salió el mismo, ¿no? Comandos completados correctamente, ¿no? Pero no se le va a ocurrir hacer este comando en una empresa donde están funcionando pues actualmente varias aplicaciones, un sistema o varios sistemas a veces, y resulta de que la base de datos tiene tablas grandes, ¿no? De varios miles o millones de repente registros. Si usted manda a hacer esto en una tabla, ¿sabe qué va a pasar?
No es que se tienen que mover toditas las páginas de datos para dejar el 10% libre, es como reorganizar la casa otra vez, bota todo, saca toda la calle y comienza a ordenarlo y deja siempre un 10% libre. Claro, a la calle no es, en este caso es a la RAM, pero el sistema se va a colapsar en ese momento, no puede haber nadie utilizando la tabla, porque ¿cómo va a ingresar en una tabla si se está moviendo las páginas de datos, que es físicamente el lugar donde están los datos? Cuando usted manda esta orden, todo queda colapsado, nadie puede entrar. Entonces, suspendería La una. el sistema por horas de repente, ¿no? Y a nadie le va a gustar eso. Entonces, lo que tiene que hacer, esto se le llama mantenimiento, lo tiene que hacer pues en una hora donde pues no haya mucho tráfico, ¿no? Por ejemplo, hoy un día, por ejemplo, no sé, puede ser un sábado en la noche, ya de madrugada para el domingo, cosa que más o menos a las 5 de la mañana todo está listo, ¿no? Del domingo, mientras la gente está pues haciendo otras cosas, usted está encerrado ahí haciendo aunque ahora ya nadie puede salir por hora, ¿no? Pero bueno, pero así lo tienen que hacer, o sea, en un momento donde no haya mucho estrés en la base de datos, donde no haya requerimientos de usuarios. Generalmente, como digo, es de madrugada, ¿no? Ahí se hace el mantenimiento. Y en ese momento no puede haber ningún usuario conectado. Si ve un usuario conectado, le avisa, ¿sabes qué? Vamos a hacer mantenimiento, así que graba lo que tengas que grabar y te voy a desconectar. Y en ese momento comienza su orden. Esta orden puede durar horas, ¿ah? Puede durar horas. Aquí no nos ha demorado nada, porque nuestras tablas no son tan grandes, pues cuántos 30 registros. Pues. Ahora, pues, con ajustas 2 páginas de datos y punto, ¿no? No hay más. Por eso es que se trabajó rapidísimo, ¿no? Y ahora sí, cuando quiera verificar cómo quedó, a ver, aplicamos lo mismo, ¿no? La misma orden que estaba arriba, el select, a la tabla sysíndices, para el índice que nosotros tenemos, pk-alumno. Ahí está, miren, ¿ven? Ahora hay un 10% libre por página de datos, ¿no? Lo que estamos viendo acá en la presentación. Ahora ha quedado así. Así quedó. Toda página de datos ahora se ha reorganizado otra vez, dejando un 10% libre en todas sus páginas de datos hasta la última página, ¿no? De esa manera va a ser más rápido cualquier inserción, ¿no? Ya si, por ejemplo, se estaban quejando que se estaban demorando 5 minutos en un insert, ¿no? Eh, y ahora el lunes que regresan temprano a trabajar, todos ven, oh, ya está afinado, todo está, se edita, ¿no? Rápido, todo funciona rápido. Esa es la solución. Pero ya saben, tienen que hacerlo en un momento de menor estrés. Estrés para la base de datos, por supuesto. O sea, que no haya muchos usuarios pidiendo, ¿no? Conectados, porque cuando están conectados no se puede. Tendrías que desconectarlos y van a tener que esperar horas hasta que termine tu proceso de mantenimiento, ¿no? Se hace en un momento donde no haya mucho requerimiento, porque esto mueve mucho, demora mucho. Pero la ventaja es que después te deja todo pues limpio, listo para trabajar, sin ningún problema. ¿Mm? Ya, y imagínate que ya todo trabajó bien. Ya tu fill factor es 90, te dejando un 10% libre. Y todo trabaja bien. De aquí más o menos a unos 6 meses comienzan los problemas. Otra vez uno que otro se va quejando. Oye, ya empezó otra vez a lentearse. A veces sí, a veces no. ¿Y ya usted qué sospecha? Que algunos de estos free ya comenzaron a llenarse, ¿no? En algunas páginas y por eso causan problemas. Y otra vez más demora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues aplicar la misma receta, pues, ¿no? Le vuelve a correr el mismo código y otra vez se regeneran dejando 10%. No hay problema. Pero si no quieren que lo molesten en un año, que todo el año sea bien para que al año le haga el mantenimiento total, pues al momento de hacer otra vez la regeneración del índice, lo que hace es esto. Withdraw System Fill Factor 80. ¿Y con eso qué hago? Que me queda más espacio libre y va a durar más tiempo, pues, ¿no? O sea, ya no va a ser el 10%, ahora va a estar así. Cuando verifico otra vez, ¿ya? Verifique el factor de llenado con la misma consulta que está arriba.
¿no? Esta, el fill factor para el nombre pkalumno, y me va a dar 80%. Quiere decir ahora que aquí ya no va a haber 10% libre, sino 20%, va a haber más espacio, ¿no? Y por supuesto va a durar más tiempo, ¿no? Claro, eso implica un mayor gasto de disco duro, pero los discos duros ahora son grandes, no hay mucho problema con los discos duros ahora, ¿no? Antes sí había problemas, pero ahora no. Los discos duros cada vez son más grandes y más veloces inclusive, así que sí se puede hacer esto sin ningún problema. A ver, la pregunta importante, ¿ya aprendieron? De repente entendieron algo, ¿no? Pero para que aprendan tienen que hacerlo ustedes. Entonces yo les dejo un ejercicio ahorita, tienen que hacerlo, ¿no? Tienen todas las herramientas para hacerlo. En la, en la base de datos Norwin, que todos la deben tenerlo, en todo caso se lo paso si no lo tienen, dice que hay que establecer un mecanismo que optimice el tiempo de ingresos de registros en la tabla de clientes, customers, ¿no? Eso es lo que deben hacer. Dejándole, por ejemplo, pues a ver, un 8% libre free, por si acaso. En Norway, ¿ah? ¿Tienen Norway? Si no les paso el archivo para que creen la base de datos. Pásenos el Norwin, profesor, porque no lo tengo yo. Ya, ahorita lo va a pasar entonces. Ahorita lo paso. Lo paso aquí por el WhatsApp. Profesor, ¿cuánto dijo El libre, vaso libre? 8%. 8%. 8% libre. Sí. A ver, aquí está. Creo que está acá. So. Está acá, pero mejor lo voy a hacer. Ya está. Estoy mandando el Cipiagua, donde están las 4 bases de datos con las que trabajamos. EduTech, Norwin, Market Perú y PAPS. Son 4 bases de datos. ¿Lo tienen? Se lo he mandado por el WhatsApp, ¿no? Bases de datos 2020.rar. Es un comprimido, pues. Y ustedes lo descomprimen y lo van a ver así, ¿no? Solamente usa el Norwin, o sea, ejecuto la del Norwin para poder Sí, sí, instalar. claro, por ahora Norwin nomás, ¿no? Por los demás, ya después vamos a trabajar con los demás, pero ya lo va instalando luego. Deben tener estas bases de datos con las que trabajamos normalmente. Estas, ¿ah? Por eso le he mandado ese archivo. Van a trabajar con Norwin ahora, pero también vamos a trabajar con EduTech sola, ¿no? EduTech 2, Market Perú y PAP. Son 4 bases de datos que usamos normalmente para hacer los ejercicios que tenemos acá, ¿ya? Lo que necesitan ahorita es Norwin, pues. Uno que dice instala Norwin, ese Ajá, es, sí, ese es. se lo abro nomás, mira. Y aquí tendría que ser así, ¿no? Abrir, después acá te vas a... ¿dónde estaba? Lo teníamos acá ya. Aquí base de datos 2020. A BD NorPaps, aquí, primero entran ahí. Ahí están los archivos, los otros son de EduTech y Market Perú. Y hay 2. Y ahí abren este que dice instala Norwin. Ese nomás lo abren. Instala Norwin. Pero tengan cuidado, ¿eh? Cuando lo abren, aquí les va a dar unas rutas. Por ejemplo acá. Dice el nombre del archivo físico va a ser Norwin.dat, ¿no?
el archivo de datos. El archivo de datos va a ser norwin.dat y el nombre físico del archivo va a ser norwin.dat.mdf, el primero, el main data file de datos. Pero la ruta, el path, aquí yo le he puesto h / dos puntos mis datos, porque yo tengo en la unidad h de mi máquina una carpeta que se llama mis datos. Pero ustedes de repente no tienen la unidad h, tienen la unidad d o f, no sé. Dependiendo de eso, ¿no? Entonces ustedes le ponen acá en lugar de h, le ponen d. Y por supuesto, en esa unidad tienen que crear la carpeta mis datos para que esta dirección se vaya al sitio adecuado, si no lo va a buscar y no lo va a encontrar, le va a salir error. ¿Ya? Eso no va a tener que cambiar. La dirección y tienen que crear su carpeta mis datos, así sin espacios en blanco, todo seguido, tal como lo he puesto ahí, pero tienen que traer aquí la unidad que ustedes tengan, pues, ¿no? Ya sea D, ya sea F, de repente tienen H también, ¿no? Eso es lo que tienen que fijarse. Igual las otras 4 de bases de datos, las otras 3 también igual tienen que fijarse en esto, ¿ya? Que Cambiamos tengan, la dirección. sí, la dirección, La, porque si no, no y lo el hay. nombre de la carpeta. El nombre de la carpeta, y si no hay, ustedes la crean, pero eso sí saben crear, pues, ¿no? La Sí. unidad D, por ejemplo, carpeta mis datos, y así tal como está, sin espacios en blanco, porque si le ponen un blanco, ya me ha pasado, ¿no? El profe no lo encuentra, no se puede. ¿Y por qué? Porque pusieron mis blanco en datos, entonces ya ahí hay ya es otro nombre, ya el blanco es un carácter, y todo pegadito, ¿ya? Cosa que así sí va a funcionar. Bueno, yo no corro, y una vez que lo hacen ese cambio, nada más ejecutan sin investigar, sin señalar nada. Ejecutan, y aquí están las tablas y están los datos también. Todo está acá. Es una base de datos de Microsoft, lo manda como pruebas, pues, ¿no? Entonces viene con datos y todo. Ya, y una vez que ya lo tienen, lo van a poder usar acá. Norwin, aquí están las tablas, ¿no? Y la tabla que le están pidiendo, ¿cuál es? La tabla clientes, ¿no? La tabla clientes es la tabla customers. Acá está customers, ¿no? Si ustedes hacen una consulta a esa tabla, van a ver lo siguiente. Se ubican en Norwin, una vez que lo han creado, hacen la consulta, hacen un select, pues, ¿no? Select asterisco from customers. Y aquí se van a dar cuenta de algo. La clave primaria es textual. Esos problemas suceden casualmente cuando las claves primarias son texto. Cuando son números no hay problema con el índice, ¿ya? Cuando son numéricas, generalmente no. Pero cuando son textos, sí. Por ejemplo, aquí solamente hay 91 filas, pero pueden haber 900.000 filas o pueden haber 1 millón de filas. Y justo el cliente que van a ingresar empieza con doble A y lo demás. Tiene que votar a toditas, ¿no? Toditas tienen que irse para que ingresen en la primera. Y ahí pasa ese problema. Entonces, por eso les pide optimizar el ingreso de registros haciendo de que cambie el factor de llenado, dejando un 8% libre, ¿no? Pero para eso tienen que averiguar bien las características de la tabla, ¿no? ¿Y cómo averiguan las características de un objeto? Con SPGL Index, ¿no? En este caso, ¿qué índice es el que tienen que manejar? Porque el que tienen que manejar es el índice físico, ¿no? El físico. ¿Cuál será? Uy, aquí hay un montón de índices. ¿Cuál es el que tienen que cambiar? Hay 5 índices, ¿ah? ¿Cuál es el que les interesa para poder cambiar el factor de llenado? PK Customers. Claro, El PK Customer. porque es el único que es físico, pero los demás son non-cluster, ¿se dan cuenta? El único Sí. físico es este cluster, los demás son non-cluster, non-cluster, non-cluster. Este es el que me importa. Y este nombre me interesa. Este nombre cópienlo porque lo van a tener que utilizar para verificar qué características tiene y cómo cambiarla. ¿Bien? Ya les di la primera parte, ¿no? Ahora ustedes tienen que terminarlo. Tiene que mostrarme que el factor llenado ya me está dejando un 8% libre. O sea, ¿cuánto tiene que ser el factor llenado? 92, pues, ¿no? Para que me quede 8, ¿no?
un caso típico del trabajo, ¿no? Y el jefe le dice, ¿sabes qué? Oye, está fallando un poco el ingreso de registros en la tabla de clientes. Modifícalo para que sea más rápido. ¿Y qué tienes que hacer? Esto. Ya, profesor. Listo. Muy bien. ¿Quién lo hizo? Radio, profesor. Guamán. ¿Nombre? Guamán. Allá. Vamos a ver. Primero tenemos que averiguar, pues, cuál es el factor llenado ahorita del índice físico. Por eso que dije que copiaran el nombre, se llama PK Customers, ¿no? Entonces hacen un select mostrando el nombre, el factor de llenado de la tabla 6 índices, pero solamente para aquel que es el PK Customer, ¿no? En este sistema ahorita donde estoy, en esta base de datos. Y me dice que es el 0, o sea, está al 100%. Cada página está al 100%. Lo voy a cambiar. Creo un índice clusters index, o sea, un índice físico único, cluster, porque si es igualito, es el mismo nombre le pongo sobre la tabla customers, con el mismo campo customer ID, que es el criterio del índice, pero aquí le agrego esto, with drop existing, porque ya sé que existe, pues para que lo borre, lo chanque y lo vuelvo a crear, con factor de llenado 92, para que me quede un 8% libre. Eso era todo. Claro, como pueden ver, aquí no demora mucho porque la tabla no es muy grande. Se hizo muy rápido. Y luego, verificando el factor de llenado otra vez, para este índice PK Customers, lo vuelvo a ejecutar, y me sale 92%, lo que quiere decir que está dejando un 8% libre de free, ¿no? Eso es lo que debe hacer. Ya, si ya está el índice, pues no hay problema, se lo recrea, se lo chanca, como se dice. El withdraw existing, ¿qué hace? Lo crea otra vez, y si en caso existe, lo borra, y lo vuelve a crear. Esta es la cláusula que me permite chancarlo, como se dice, ¿no? Ya está, y se lo voy a crear, se borra y se crea encima. Pero ya, pues, esta orden no es, vuelvo a repetir, es un poco fuerte, ¿ah? No se debe usar en una base de datos que está en ese momento en producción, con muchos usuarios trabajando, conectados, y teniendo en cuenta que la tabla podría tener muchos registros, haría que demore en que todo se vuelva a reorganizar otra vez, ¿no? Físicamente, porque eso pasa en el disco duro, ¿eh? No es así nomás. Entonces eso va a demorar, pues. Eso va a demorar. Entonces, ese es un caso donde pues no haya mucha demanda, ¿no? Generalmente se hace de madrugada esto, pues, ¿no? Bien, todos pudieron hacerlo. Profe, yo me quedé en la parte donde tenía que cambiar la carpeta en disco G, lo ejecuté y al final se ha quedado en como que ejecutando, o sea, sigue ejecutando, no para. No creo que tu tabla sea tan grande. Sí. Algo ha pasado ahí. Bueno, les voy a pasar el código que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Que es la primera parte de esta clase. Ahorita lo paso. El código, ¿ah? Se llama SQL2 sesión 1. Vamos a pasar por el WhatsApp. Este es. Ahí lo pasé por el WhatsApp, ¿ah? ¿Lo están viendo, no? Sí, sí. Se llama SQL2 sesión 1.sql. Se le he mandado por el WhatsApp, ¿eh? Es todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Ahora regresamos a nuestro
SQL Server. Y vamos a ver. Los índices lógicos. Los índices lógicos, llamados non-cluster, no agrupados, permiten mejorar mucho la performance de las consultas ordenadas. Esa es la, digamos, la gran ventaja de los índices lógicos. Permiten que las consultas ordenadas, o sea, utilizando order by, sean más rápidas, sean más eficientes. ¿Cómo? Ya. Imagínense que usted tiene esa tabla. Está ordenada por el ID de provincia, ¿no? Digamos que ese es su índice físico. Pero quieren ordenarlo por el nombre. Porque así a veces se le piden en los reportes, ¿no? Quiere ordenarlo por el nombre. Ah, fácil, dice order by, el nombre del campo que quiere que sirva de criterio de ordenación, que en este caso es nombre, ¿no? Nombre, ¿no? Ese va a ser el criterio que me va a servir para ordenar. Saben hacer eso, pues eso lo han hecho en el primer nivel, ¿no? Y aparece pues, empezando con A y terminando digamos en este caso en la L, ¿no? Pero se va a ordenar. Pero ¿cómo lo hace realmente? ¿Cuáles son los pasos que hace el motor de base de datos para hacer ese trabajito de presentarlo ordenado por un campo que no es la clave primaria, que no es el índice físico? Ah, pues hace lo siguiente. Miren, primero, agarra el primer registro y lo pone en una tabla temporal. O sea, el primero, lácteos del centro, lo ubico ahí. Esta es una tabla temporal, ¿ah? Y luego le toca el siguiente registro, distribuidora alemana, no sé cuánto, ¿no? Entonces, esto está con D. ¿Dónde le toca? Le toca antes de lácteos, ¿no? Le toca antes de lácteos. Entonces, ¿qué hace el sistema? Dice, bueno, le toca antes de lácteos. Entonces, lácteos lo pasa a una tabla temporal para que le dé lugar a que esta pueda entrar ahora sí acá arriba, ¿no? O sea, distribuidora alemana pasa acá. Se pasa acá. Y esta después va a regresar a su puesto que tenía antes como primero, porque el otro le gana según el criterio, pues debe estar antes, ¿no? Es un movimiento, ¿no? Entre dos tablas ahora. Entonces pasa acá, distribuidora, y ahora lácteos pasa nuevamente al lugar que ocupaba como segundo puesto. Pasa así. Ya están ordenados esos dos. Pero ahora le toca embutidos al gordito. ¿Y dónde le toca embutidos al gordito? A veces, le toca acá, justo acá le toca, después de la D, ¿no? Sí. Y lácteos se está estorbando, lo tiene que mandar abajo otra vez. Otra vez lo manda de viaje a la temporal, ¿no? Ahí está. Para que pueda ingresar el gordito, pues, ¿no? No puede ingresar. Ingresa acá y ahora la otra regresa otra vez al lugar, ¿no? Y eso va a pasar varias veces. Vamos a ver cómo pasa. Vamos a detenernos acá un ratito. Estamos en la diapositiva 8. Ya, para que grabe.